Vamos a hablar ahora, a lo largo de los próximos minutos, de un libro, de este que tengo aquí en mis manos, que es un libro que tiene muchísimo que ver con la historia de Laredo, el libro del Regimiento de Laredo 1514-1519. Se presentaba en Laredo, lógicamente, en un sitio además muy especial este pasado jueves, y el autor está aquí con nosotros, que es el historiador y además el responsable del Archivo Municipal de Laredo, Baldomero Brígido. Hola Meri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Bueno, la presentación, que ya se ha... ¿Qué tal ha ido la presentación? Voy a ir así por lo fundamental. Yo creo que bastante bien, por varios motivos, porque se ha llenado el escenario, toda la gente ha salido satisfecha, parece ser, y sobre todo también por el entorno, que me ha dejado a mí hasta sorprendido. Yo que he sido un hombre de monaguillo hace 50 años, como dije allí en la iglesia, sorprendentemente ha quedado la sacristía perfectamente... Es que era en la antigua sacristía de la iglesia de Santa María, que es un lugar precioso. Es un lugar precioso, antiguamente se daba cine, mi madre y gente mayor que tenía menos recursos iban allá al cine porque no podían ir a otro cine, se daba teatro, era un centro cultural. Luego se abandonó con el tiempo, pero ahora mismo Juan Luis Terro ha recuperado un poco ese ámbito cultural de la iglesia. Han puesto focos nuevos, micrófonos, han arreglado un poco todas las estancias y la verdad es que es un sitio mágico, de verdad que es sagrado. Así que dije que la historia de Laredo, que para los laredanos es sagrada, el mejor sitio era ahí. Por eso el lema de Bendita Cultura. Venga, pues aquí servidora, como no me invitaste a la presentación de tu libro, te he tenido que invitar yo a la tele. Y iba a decir que me ha costado un poco que vinieses, menos se lo he pensado. Bueno, dos cosas. Sí, cuando hice la presentación, como era un lugar, un aforo reducido, puse que el que quisiera avisara que podría ir. Pero no podría invitar a tanta gente porque si no... Oye, Meri, yo no soy tanta gente, haz el favor. Bueno. Venga. ¿Por qué este momento de la historia de Laredo? ¿Por qué este periodo de estos años? Sí, porque esa legislatura lo llamo yo ahora porque son 5 años, pero ¿por qué de 1514 a 1519? Porque corresponde a un libro de actas que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que tiene 582 folios, y porque es uno de los momentos más brillantes de la historia de Laredo. A la vez que más brillantes también sucedieron hechos desgraciados, como lo comento en el libro, como la peste que asoló la villa, pero porque el siglo XVI es el siglo de oro de Laredo. Por eso es muy interesante todos los datos que en ese libro se constatan, sobre todo es el acontecer, el día a día, lo que van escribiendo los notarios serían entonces, serían los escribanos de la época, lo que iba haciendo pues lo que fuera el pleno municipal con todos los regidores día a día. Entonces, o sea, en el libro de actas se iba registrando todo, sí, ordénese, todo, la compra de no sé qué, ese tipo de cosas. Sí, no solo eso, que es un inventario, sino que hay un problema como la peste y entonces se dice todas las indicaciones que tiene que hacer la población, es decir, que la población no se relacione con la gente que viene por mar, que el que lo haga lo echarán a lanzadas o le darán 100 azotes, es decir, viene como la cotidianidad de hace 500 y pico años, es retrotraerse en el tiempo a otra época, una cosa alucinante. Y cuando estábamos en la sacristía yo decía, mira, aquí, en el sitio que estamos, veníamos los marineros al alba a escuchar misa antes de salir a la mar. 500 años después estamos en este sitio. Y en ese lugar se ha celebrado los funerales por Fernando el Católico, por Carlos I, y ahí vienen las formas como se celebraron. Claro, la gente se quedaba alucinada. Yo también cuando lo estuve transcribiendo. Entonces es una cosa interesante el saber el día a día del Laredo de hace 500 y pico años. ¿Cómo era el Laredo de hace 500 y pico? Claro, físicamente ya nos tenemos que poner en un Laredo muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? En la Puebla Vieja y el Arrabal, eso era Laredo, nada más. Nada, ese cogollito Ese solo. cogollito con 2.500 habitantes aproximadamente, ese cogollito habitado todo, con animales sueltos por la calle, etc. Una cosa, pues eso, súper recogida. Pero sin embargo, a pesar de una cosa tan recogida, te diría las cosas que se hacían en el Laredo 1500. Por ejemplo, en 1529, por ponerte una fecha, Laredo era un puerto habilitado para ir a Indias. Tanto la reina Juana como Carlos I nos habilitan, como San Sebastián, con Avilés y tal. Luego, 10 años después nos lo quitan, porque cuando iban a América, llegaban a Portugal, sacaban la mitad del oro y luego venían aquí. Entonces, al final, en 1501, por ejemplo, antes del cuarto viaje de Colón, por ejemplo, hay un laredano, Juan de Escalante, que con 3 naves o carabelas de Laredo va a tierra firme a los sitios donde no ha descubierto Colón y llega a un acuerdo con los reyes. O sea, un laredano llega a sitios a los que Colón no había llegado. Claro, porque si Colón había descubierto la española, la Cuba, dice no, la parte baja, o más América del Sur, América del Norte, la cosa que descubriera, al final tenía que dar el oro, una parte a
a los reyes y tenía que ir un escribano, pero real, para dar fe de lo que encontraban. Era un momento, tú antes lo has dicho, este periodo corresponde al siglo de oro, digamos, de la historia pejina, sí, de la historia de Laredo. Laredo era un puerto habilitado, era uno de los puertos más importantes de España. Sí, por supuesto, lo ha sido durante varios siglos. El otro día me chivaste, porque algo hemos hablado tú y yo de este libro, y el otro día me chivaste que en este periodo, en lo que se recoge en este libro, en esos 5 años, también se recoge cómo se prevé y cómo se planifica una llegada del emperador, que finalmente no se produce, pero se planifica. Sí, pagaron a 2 personas de Laredo que tuvieran 2 representantes del Ayuntamiento de Laredo que tuvieron que ir a Flandes a hacer a negociar con el protocolo del propio Carlos I, y aquí hicieron inversiones, la plaza, hicieron varias obras públicas para recibirle. Y justo cuando va a llegar, que es en 1517, tienen todo preparado, todo el dinero gastado, resulta que un temporal desvía al rey a Tazones, Asturias, ya muy joven era, en el año 1517, que le tiran con piedras cuando llega. Imagínate lo que hablamos, como 60 naves allí, hombre, llegando esto claro, que un es. pueblecito, no sé cómo sería Tazones en aquel nada, momento, nada, pero... pues 100 habitantes o menos. Claro, y de repente llegan no sé cuántas embarcaciones, yo también igual me echaría al monte si lo tengo cerca. Le tiraban con piedras y todo eso, sí, hasta que salió un emisario diciendo que era el rey, que se quedaron todos perplejos. Pues venía Laredo, sí. No solo vendría en 1556, sino que en ese primer viaje también había negociado Laredo para que entrara por aquí. Pero fíjate, esa es una cosa que ya me llamó la atención cuando me la contaste el otro día en COPE. Se negociaba, o sea, era como ahora se postulan las ciudades por acoger las Olimpiadas, por poner un ejemplo. A ver, Laredo era un sitio muy importante y además los reyes, veniendo para Laredo, llegaban a la corte mucho más rápido, a Valladolid o a Madrid. Entonces, estratégicamente era el mejor para todos ellos. Y luego para Laredo también, imaginaros una población de, vamos a poner, 2.500 habitantes y que lleguen 4.000 o 5.000 personas en barcos. La economía que suponía para Laredo, bueno, era alucinante lo que se vivía. De hecho, todavía se recuerda que vino Isabel la Católica, Carlos y Juana la Loca, porque es la tradición que sigue año tras año repitiéndose. Y puso un ejemplo muy simpático que viene ahí, que las ordenanzas de 1400 y pico hablan de que nadie tire agua por las ventanas, que algunos echaban orines sin decir agua va. Entonces pregunté a todo el mundo, ¿ustedes conocen la expresión agua va? Todos levantan manos, sí, claro. agua va, ¿qué tal? Pues mira, esto se decía en 1300, 1400, el Laredo, o sea, fíjate, 600 años hablando de lo mismo, así que ahora estarán de acuerdo conmigo que las cadenas ya tienen visos de ser las históricas. Mira cómo me has colado ahí las cadenas. ¿Tú estás convencido de que las cadenas son las históricas? Sí, hombre, no, que son de la época documentalmente. No, que son de la época está más o menos documentado, demostrado, ¿no? Eso está demostrado. Que son árabes también, por el diseño de los labones. Se ha comparado, se ha comparado con los yacimientos árabes, y han aparecido algunas en Marmullas, en Granada, iguales. Que no son del norte de España, también está demostrado científicamente que son de otro lado, que eso ya será en la próxima investigación. Y ahora estamos haciendo la cuadratura del círculo para saber dónde salió ese hombre, dónde sacó el mineral de hierro. Estamos estudiando los isótopos. ¿Se puede averiguar que no son del norte de España? España? Es el ADN, sí, correcto. Los isótopos del cadmio, del torio que tiene el hierro cristalizan diferentes en el norte que en el sur. Entonces ahí nos va a decir la Universidad Karlsruhe, la de Madrid y otra que tenemos, otra universidad que estamos trabajando ahora, nos dice exactamente qué son, por ejemplo, imagínate, del sur. Y nos da, pues eso, con los isótopos comparados con los del sur, con los del norte, y luego, pero lo ideal sería que nos dijeran, no, es que es de esta mina. Estamos en ese trabajo ahora, llevamos ya 4 o 5 años, y hay algún dato ya, pero hasta que no sepa el definitivo, pues me imagino que el dueño del que tiene las llaves de la cadena, pues no haremos ninguna publicación para no estropear nada, pero sí que son antiguas y evidentemente, tú fíjate que si en 1300 dice agua va y pasa 700 años de agua va, mi abuela decía que su abuela le había dicho que eran de Sevilla, mi abuela nació en el siglo XIX, la abuela era del 18, eran 15 generaciones. Bueno, va, o sea, estamos hablando de 12 generaciones. Este último hilo argumental me viene cogido con un hilván, ¿eh? No, estamos hablando que eso es la tradición oral que a veces falla, pero que a veces esto no, lo otro lo hemos probado científicamente, hombre, por supuesto, con el método Vickers para saber la potencia que tenía el propio hierro y todo eso. Eso me refiero que en muchísimas ocasiones la tradición oral se ajusta a la realidad. Bueno, la tradición oral forma parte también, evidentemente, de la historia. Por supuesto. Antes has dicho, al comenzar, en este periodo, que era el mejor periodo de Laredo, yo creo que sí, el siglo de oro de Laredo, también tiene sus cosas malas. Me has hablado de la peste. En una población de 2.000 habitantes, 2.500... 2.500, 2.700, pues mueren... Tirando los orines por la ventana. 700 mueren.
Murieron, yo que sé, un 20, un 30% cuando hubo la peste, es que fue muy fuerte. Es un tercio de la población. En mayo de 1517, porque la peste habitualmente se da en primavera, porque está la temperatura y la climatología pues propicia, y luego se va en no sé por qué, todas las pulgas y todo lo que lo transmiten, en enero mueren. Pero de mayo a enero fue una cosa terrible. Y ahí están diciendo que todos los concejales del ayuntamiento echaron a correr fuera, los clérigos de la iglesia también, los frailes de Barrieta también, pero solo hubo un fraile que se llama Jerónimo, te dije ayer, Francisco Jerónimo de Cuéllar, que viene a Laredo, que entierra, que está con los pobres afectados y que encima... Viene desde otro municipio, de aquí, no, aquí en Laredo, en Barrieta. Vale. Barrieta es un monasterio que es del siglo XIV que está justo en la pesquera. Cuando entramos, que está Flores Ángel enfrente, te metes por debajo de la autovía, subes a la montaña y ahí está el monasterio. Y el hombre tenía que venir andando. Pues como era expuesto, esta gente que salía fuera del convento, al intentar entrar, a palos le querían moler, porque no querían que volviera, porque tenía la peste. Enterró a la hija de Ruiz Cachupín, que era uno de los grandes de Laredo, a otra de Escalante. Hizo tanto por Laredo que al final el ayuntamiento y los clérigos de Santa María, que tenían un pleito con los de Barrieta para instalarse en San Francisco, el ayuntamiento cedió y dejó que se instalaran los frailes en la casa Estibao, al lado del convento, y luego que hicieran el convento de San Francisco. Una historia preciosa, por eso yo reclamé, digo, si yo fuera alcalde o teniente alcalde o concejal de cultura, pediría una calle para Jerónimo de Cuéllar, aunque solo sea la subida al monasterio de Barrieta, porque ese hombre lo bajó tantas veces para ayudar a la gente, cuando todo el gobierno municipal, todo el gobierno eclesiástico se había ido, él fue el que enterró. Por eso hay personajes que son de alucinante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has encontrado escribiendo este libro? Pues lo que más me ha gustado es que en la época de la peste, la peor época, estaban luchando para hacer plazas nuevas, para ampliar el puerto de Laredo, para hacer la traída de aguas, para que hubiera unos elementos higiénicos, sanitarios para ir. La unidad de todos, que ya lo expliqué ayer, todos juntos para sacar, es lo que digo al gobierno. Igual que ahora, ¿verdad? Todos pues eso, juntos. cuando hay una cosa de interés, todo el mundo tiene que tirar para adelante, y eso lo hacían antes. Y todos los estamentos, no solo los políticos, sino la Iglesia y la cofradía, que tenía la cofradía más poder que la Iglesia y que el propio ayuntamiento, que de hecho ya lo tomó por las armas varias veces, porque la cofradía... ¿La cofradía de pescadores en aquel momento tenía tanto poder como el ayuntamiento? ¿O parecido? O más a veces. Mira, por ley no, por real provisión de los reyes, tenía que tener en los plenos municipales un procurador, que era de los maleantes, y el fiel bolsero, que era el del dinero. Cuando hubo desmanes económicos... Me encanta el término, el fiel bolsero. El fiel bolsero, que es el depositario, que sería ahora el tesorero del ayuntamiento. El tesorero del ayuntamiento, pero el fiel bolsero. El fiel bolsero. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando había desmanes y el fiel bolsero veía que hacía, pues nada, un par de veces sí que está documentado que toman por las armas el ayuntamiento y se ponen ellos como reyes. Y también está documentado que muchísimas veces el ayuntamiento no tiene dinero y son los propios pescadores. Los que aportan ese dinero. De hecho, los frailes de Barrieta muchas veces bajaban al puerto hasta la hora de oscurecer que venían los barcos para coger el pescado. Es decir, si no se cuenta con la cofradía de pescadores, mal le va a un pueblo. Y eso no es de ahora, es que hace 1000 años ya. La cofradía es la primera que impone la seguridad social en España. Cuando uno muere, la mujer, la viuda, no queda desasistida y el hijo con los 12 años ya entra en la embarcación, mientras no lo mantiene en la propia embarcación. Era una gente solidaria a tope. Luego los del ayuntamiento... Bueno, de hecho, las cofradías mantienen también todavía una serie de normas muy particulares, además. Sí, las tiene, pero es que llevan a día de hoy, me refiero. Sí. Y además son muy solidarios. Ya lo dije, que cuando el ayuntamiento decía que era gente baja, reclamaban los de la cofradía y decían que no, perdona, que en la cofradía había gente muy noble y gente menos pudiente, es decir, los que tenían las embarcaciones, los cachupines, los de la obra que iban a América. Los armadores de aquel entonces. Sí, lo que dije ayer, que estaban 2 armadores allí, sería el barco del que estaba de Alberto, el Virgen. Pero tú les mencionabas en la presentación. Sí, que es el grande, y luego el del flechero, que el hombre ya es un poco mejor, me dice el flechero, yo pesco mucho. Es decir, que había grandes armadores y la gente pobre que iba con la trainera. Y claro. Oye, me has mencionado Flechero. Pedro Pardo, perdón. No, Pedro Pardo Miguel, no, escucha. Vicepatrón de la Cofradía de Pescadores. Sí. Usted perdone por la... Que a mí me ha dicho que no le llame Pedro Pardo, que no le llama Pedro Pardo ni los compañeros de Pedro Ramón, perdón, que se llama Ramón. Eso es, Pedro Ramón, no, Flechero. Entonces, Flechero es este que tengo aquí. Sí, es ese señor y su señora al lado. Y su mujer. Es que en la portada del libro, perdona que te interrumpa... Claro, si conocemos a todos. Están los 3 estamentos. Está el ayuntamiento, está la Cofradía de Pescadores y está la Iglesia. En cuanto al ayuntamiento, está representado por un investigador que es un policía municipal que ha descubierto todos los policías de 1840 hasta la actualidad, que investigó en Madrid, en Santander, y todo eso era como un pequeño homenaje hacia él. Por la cofradía estaba el vicepatrón y su señora, hay otro chico también que es como
de relleno, pero que... Pueblo llano. Sí, del pueblo llano. Y luego estaba la iglesia que está detrás ahí, la iglesia de San Martín, que la hemos corrido un poco a la izquierda. Sí, aquí, para que figure un poco. poco. No la veía, aquí está. Entonces era como un juego y me lo dijo Diego de Vallejo y creo que quedó bastante bien. Y ese era el sentido, ¿no? Pero vamos, no sé si les gustará a la gente, a mí me gustó particularmente. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Sobre qué? ¿Sobre la portada? Sobre la portada. Pues algunas chicas me han dicho, me lo quiero quedar, que este es un chico bajo. No les ha dado tiempo a leerlo. Bueno, la portada es que no lo entendían muchos de ellos hasta que se lo he explicado. Y luego, claro, empieza a mirar, pero si este lo conozco yo, si este no sé qué. Entonces, claro, ya cuando se explica un poco que simbolizan los 3 estamentos y que, pues eso, que quería que figuraran ellas, pues ya la gente lo entiende un poco mejor. A otros me han dicho que es un cómic, bueno, ahí para gustos son los colores, pero yo le he dejado a Diego de Vallejo libertad absoluta para que hiciera lo que él me dijo, tal. Diego, el creativo de esta portada. Oye, has dicho al comienzo que os basabais en la documentación, en un libro de actas, lo he llamado yo. Libro de regimiento, libro de actas o libro de concejo, las 3 denominaciones tienen. Vale, en un libro de concejo, y claro, eran 500 y pico páginas, que había que transcribirlas. ¿Qué tal para transcribir? ¿Cómo escribían en 1516? Pues tenían ahí letra cortesana y procesal, esta era más procesal. Pues es complicado. Gracias a Javier Ortiz, que es académico correspondiente de la Academia de la Historia, que es un experto paleógrafo, cada vez que él hacía 10 yo hacía una. Porque es que al final, cuando estás estudiando... Hay que coger ojo, ¿no? Hay que coger ojo, una C tiene 10 acepciones, una B, y entonces, claro, yo me trabo, pero él como es un experto ha tirado más, por eso gran parte del mérito de la obra es de él. Es complicado, dejas la vista porque a veces se traba una palabra y estás 2 horas hasta que no la sacas. Es muy complicado, muy complicado. ¿Tenía ese libro original un solo autor o varios? El libro original tiene varios. Por eso quiere que no habría un solo escribano, habría varios. Hay varios, ¿no? Hay 4 o 5, claro, van cambiando. Además, en esas épocas convulsas cambiaban el regimiento cuando podían. Cambiaba, digamos, el alcalde del momento, que sería un corregidor en aquella época. El corregidor estaba casi por encima. El corregidor sería como el delegado del gobierno. Vale. Y luego estaría el alcalde. El corregidor mandaba porque era militar también y todo, pero el alcalde era el que llevaba las cosas más de diario. Vale, pues los alcaldes cambiarían con mayor asiduidad que ahora, y supongo que el que se dedicaba a escribir pues también bastante. Sí, los notarios también, los escribanos del concejo se llamaban. Estaban los reales y los del concejo que eran de aquí. Tú has escrito muchos libros, este es el 20º libro que publicas. Entiendo que estás muy acostumbrado al lenguaje de la época, pero ¿os habéis encontrado con algún término, alguna palabra, algún término, alguna expresión que dijese, pues es que esto hemos tenido que buscar quién nos lo traduzca, no teníamos ni idea de que esto existía? Hay cosas así, un poco hasta groserillas, el pecado nefando, que es que... ¿El pecado nefando? ¿Cuál es ese? No sé, por la espalda. Y yo digo, ¿pues esto qué es? O sea, hay terminologías así que son un poco así, pero bueno, al final te acabas acostumbrando. Y luego, pues eso, el allá va, el agua va, unas expresiones del pueblo que es que al final se acabas escuchando ahora. Digo, pero esto, o sea, no hemos evolucionado tanto. Y luego lo de siempre, las riñas entre los vecinos, lo otro, la iglesia que se enfrenta al ayuntamiento, la cofradía que toma por las armas, o sea, es una sociedad un poco convulsa. Tienes también que pensar que la gente vivía de una media de 50 años y todos han vivido una guerra, un incendio, una peste, todos, absolutamente todos. Y el que no salía con la ballena a jugarse la vida iba a Sevilla, a la toma de Sevilla, de Granada, de Cádiz, el que no, o sea, era una sociedad un poco que es que han resistido los mejores. Por eso esta gente de Laredo, entre las que me incluyo, que yo soy de Laredo, un poco indómitas y a veces un poco fuertes, pero yo creo que es fruto de los avatares de la historia, que estaban muriéndose con la peste y estaban haciendo 2 plazas nuevas, estaban ampliando el puerto, iban con 3 carabelas a América, iban al descubrimiento de Terranova. Juan de Agramonte, un leridano, sale de aquí en 1510 a una tierra que llamaban Tierra Nueva, Terranova. Unas cosas alucinantes de Laredo de la época. Y luego, por supuesto, todo el comercio con el norte de Europa y todo eso. Sí, la sociedad de Laredo, yo estoy admirado con ella. ¿En qué estás ahora trabajando? Porque tú siempre tienes algo entre manos. Tenemos 3 libros abiertos. 3, sí. A falta de uno. ¿Tenemos por qué? Porque también son trabajos compartidos. Uno le tengo yo solo, que es el de Corsarios y Piratas, y ya tengo como 300 hojas, lo tengo que acabar, porque son unas cosas interesantísimas que hemos descubierto sobre corsarios, piratas y balleneros de Laredo. Ese es, bueno, saldrá.
Luego tenemos otro con Ansola y otro chico Bilbao que estamos haciendo las puertas de la Villa de Laredo. Pero hay que dibujar antiguo cada una y estamos en ello avanzado. Y luego estoy con Paco y con Noé haciendo la historia del fútbol de Laredo en tomos. Y estamos con el primer tomo con de Noé, nuestro Río, compañero, sí. Noé del Río. De 1900... ¿Y Paco qué Paco? Paco es un carpintero que estaba en la brigada, Paco Felices, que ha sido entrenador de fútbol, que es el que más empeño ha puesto, el que ha ido a Santander a ver todos los periódicos, con él ha estado dando forma y yo ahora ya le estoy encajando todo para poder hacer ese tomo, que es alucinante. La gente piensa, no, antes de la guerra solo hubo el Olimpia, el Charleston y el Laredo, y creo que ya vamos por el 19 o 20 club de Laredo. ¿De Laredo? Alucinante, y te diré unos nombres que no los voy a destapar por no hacer... Una veintena de clubes sí, en Laredo antes, el Tribancla, unos nombres rarísimos, vale. sí, pero no vamos a destaparlos, que ya lo verán. Y está avanzado, ese libro está ¿Cómo avanzado. se salta de una investigación a otra, hijo? Es que yo creo que es el amor del pueblo y haber jugado al fútbol también el que me da Ya, un pero poco... de un ballenero al fútbol no tiene nada que ver. Pero la investigación es la misma, es ir al archivo, es ir a la hemeroteca, es sacar datos, esto es mucho más fácil. Esto está tirado porque vas a los años, vas al deporte y lo sacas mucho más fácil. Yo creo que es el amor hacia el pueblo, porque lo otro es más complicado, hay que ir a Simancas, hay que ir a Sevilla, hay que ir a los archivos nacionales y traer documentos, mucho más complicado. Pero bueno, yo creo que todo entra en la viña del Señor. La gente del fútbol se merece, después del centenario, y que al final no le han dado la medalla de oro al Club Deportivo Laredo, mal hecho, porque yo creo que el club, más que centenario, se la merece. Pues hombre, yo creo que con este empuje, a ver si algún día lo consigue, que creo yo que Laredo es un club de nuestros amores para todo el mundo, creo yo. Mary, ¿tú estás satisfecho con el resultado de este libro? Porque a veces a los investigadores os pasa que, bueno, pues dedicáis tantas horas, que luego llega un momento que no acabáis de ver la obra terminada nunca. Pues sí he tenido que ir, pues te digo, 50 o 60 veces a la imprenta, porque queríamos mantener la escritura original, y hay letras que no están casi ni en el ordenador, entonces hay que ir, revolver a remirar. Es complicado, es complicado. El hacer es complicado, pero luego, y luego lo más complicado es a quién se lo dedicas. Para mí, la mayor complicación es a quién. ¿A quién está dedicado? Pues a esta vez a un buen amigo que es Ángel Fernández Revuelta, que fue concejal 16 años del ayuntamiento, casi todos los años de concejal de cultura, que tuvo una época espléndida y se lo quería agradecer yo personalmente. Residor de cultura, amante y valedor de la historia de la Villa de Laredo. Sí, por eso se lo he dedicado, porque era un hombre que bueno, siempre que tenemos iniciativas estuvo colaborando. Con dinero no mucho, porque siempre no tenía mucho dinero, pero siempre estuvo colaborando, y yo creo que era una época también muy importante de Laredo, cuando se hizo los cursos de verano, la Casa de Cultura, los idiomas, hubo muchísimas cosas interesantes, como anteriormente, en la época de Toñín, en los 70, había, que lo dije el otro día, los festivales de España, que yo era niño y me bajaban mis padres, o como ahora, que se están haciendo muchísimas actividades culturales, pero ahora tocaba hacer para mí un homenaje al pasado. Los de ahora lo harán también dentro de unos años, a buen seguro. Tú que conoces bien gran parte de las tradiciones, la historia, por supuesto, de Laredo, el patrimonio cultural, no solamente el físico, que también has hablado de las puertas de la Villa de Laredo, ¿crees que estamos a la altura de lo que el patrimonio de Laredo se merece? Patrimonio oral, cultural, físico. Yo creo que no estamos a la altura en dos aspectos. Lo primero, porque todavía no conocemos ni la punta del iceberg de toda nuestra cultura, y luego que somos incapaces, después de 50 o 60 años, de no tener la Puebla Vieja como debiera estar. Es un mal endémico en general, no es ni de este señor, ni del anterior, ni del anterior. No sé si es una conciencia social o hay que buscar métodos, porque igual la gente que vive no tiene recursos y habría que buscar otras maneras. Es muy complicado, pero esa es la asignatura pendiente que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que nadie piense que es ahora, que no, que se viene arrastrando mucho tiempo. Creo que sí, sería más investigación, saber mucho más, que la gente se comprometiera y supiera qué tesoro es eso, porque ese tesoro viene de muchos años, de muchos sufrimientos, de muchos viajes a América, de muchas luchas contra los árabes, y por eso tenemos esa iglesia que tenemos, y creo que sería interesante algún día, pues poco a poco con los medios, y recuperando igual solares que hay, no lo sé. Porque si lo supiera lo hubiera hecho yo, pero yo tampoco lo sé. Creo que tiene que ser una cosa no es fácil, multidisciplinar, pero tendría que ser el ayuntamiento, los vecinos, yo creo que 4 o 5 sociedades para poder tirar adelante y ayudar a la gente que no tenga recursos. De alguna manera habrá soluciones, pero es complicado. Mary, este libro del Regimiento de Laredo de 1514 al 19, tú se lo dedicabas a Ángel Fernández Revuelta. Esta edición, en concreto a mí, que lo tengo aquí dedicado. Y no lo puedes leer. La mejor comunicadora de Cantabria Oriental. Para Inés Castresana, la mejor comunicadora de Cantabria Oriental, con todo mi cariño. Aunque he estado años sin venir, pero no por nada, sino porque...
Aunque nunca es tarde, nunca si la tarde, dicha es buena. Cierto es, Perdón, Mary. no es por nada, no, al revés, yo creo que sí que lo hacéis Pero bastante ahora que bien. ya has venido aquí a Plató, porque sí te habíamos entrevistado en la tele, pero en la oficina de turismo, con motivo de una exposición, la exposición de Sevilla, del hermanamiento con Sevilla, ahora que has estado aquí, ¿a qué vas a volver? Sí, por supuesto. Pero bueno, Has tardado un microsegundo en responder, que no me ha gustado nada. Pero tengo que pensar cuando sea el próximo libro, que tampoco suelo cuando hay alguna cosa de interés. Tú déjame a mí que el motivo ya lo busco yo, tú tranquilo. Bueno. Baldomero Brígido, historiador, el responsable también del archivo del Ayuntamiento de Laredo. Mil gracias por habernos visitado esta noche y haber venido a presentarnos tu libro y por regalarnos. Gracias a vosotros y gracias a los compañeros que tuve ayer en la mesa, a Pedro Pardo, al alcalde de Laredo y a Ángel, y luego a todo el pueblo que nos arropó, que la verdad es que fueron 100 y pocos, pero que fueron representantes de todo el pueblo para todos. Sí. Gracias a ellos también. Mary, gracias, hasta la próxima. Vale. Hacemos la próxima no vamos a tardar tanto, ya verán. Hacemos una pequeña pausa, ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.